del señor Johnny Portorreal, que es quien representa la familia Rosario, la defensa de la familia Rosario, y realmente vemos la temática del recurso de apelación que él sometió y que el recurso de apelación, primeramente los fundamentos del recurso de apelación. Usted podría señalar, señor de Asa, cuáles fueron los fundamentos para usted hacer una apelación. Gracias, muy buenos días y para mí es un privilegio estar aquí en este canal y sorprendido porque está posicionado en el mundo y felicitarlos por el primer lugar en Colombia con ese posicionamiento que tuvieron. Eso es importante porque canales como estos no tienen que ameritar de colocar muchos recursos económicos para posicionarse en partes del mundo como lo han hecho ustedes. Así que yo lo felicito y más con la capacidad de ustedes y del doctor Miranda, Juan Ramón Miranda, el cual pues me sorprendí porque es una persona con tanta capacidad mientras más hablo con él y además de que el doctor me sorprendí porque conocía a mi familia. Ya, y eso fue un hecho que recientemente pues pudimos darnos cuenta. Yo veo como asistente y relacionador público del doctor Johnny Portorreal Reyes, como asistente personal. Y hemos venido en la fase que ha conllevado a, una, a unos reclamos que se fundamentan primero sobre la base de la jurisdicción inmobiliaria de Cotuí, en la provincia de Sánchez Ramírez, donde allí están los terrenos mineros. No hablamos per se de la Barrick Gold porque eh, han sido varias empresas que han explotado la minera en Pueblo Viejo, Cotuí, y ya allí habían unos ancestros que representa el doctor Puerto Real Reyes como abogado y representante jurídico de la sucesión familia Rosario. Las sucesiones y herencias están fundamentadas en tratados especiales internacionales en el que no es muy manejado bajo el derecho común y por eso estos reclamos iniciaron allí en base a demandas y sentencias inclusive que hay en los tribunales de Cotuí con relación a este caso sucesoral. Esas demandas están fundamentadas en la solicitud de indemnización, no de compra como están haciendo con los que están desalojando últimamente de los terrenos para colocar la presa de cola en el Yagal y en el Naranjo, sino que estas demandas están fundamentadas en indemnizaciones conforme a los valores de los terrenos con el oro que posee, aparte de todos los intereses y todo lo que corresponde al crecimiento de los intereses en bancos locales e internacionales. Ahí se fundamenta esos reclamos. ¿Qué sucede? Que con la impotencia que se ha producido entre muchos herederos ha conllevado a que parte de ese oro que se resguardaba en bancos internacionales y que se solicitaron en repatriación bajo una ley que promulgó el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, para la apertura de lo que fueron los capitales suizos en lo que respecta a la apertura de esas cuentas que eran utilizadas para terrorismo, que tenían su dueño pero que están haciendo uso de ese fondo en los paraísos fiscales. Eso fue una ley que fue aprobada para esos fines. En ese tenor, República Dominicana, a través del doctor Puerto Real Reyes, hizo reclamaciones internacionales en Suiza y España, en otras partes del mundo, donde fue a solicitar a través del Estado, de los estados en Europa, lo que fueron
los requerimientos investigativos para los fines de dar con lo que pertenece a la sucesión. Como todo abogado debe investigar donde quiera que un finado haya dejado valores o bienes. Y ahí está fundamentado esto. ¿Qué sucede? Los herederos comenzaron algunos a marchar, a preocuparse, porque escuchaban de la llegada al país de repatriación de valores que procedían del oro que había salido de la tierra minera, y oro que inclusive le fue hecho una prueba atómica. Ese oro depositado internacionalmente, se le hicieron pruebas atómicas para reclamarlo y pues resarcir a la familia. Ante la impotencia comienzan las manifestaciones y se comienzan a hablar de sumas extraordinarias, de fortunas, porque quiero hacerle esa introducción porque venimos a concentrarnos en el inicio del proceso del doctor Puerto Real Reyes, que fue avasallado a través de los medios de comunicación luego de que se pronunciaran uno de los o algunos de los que estaban manifestándose hablando de sumas trillonarias, y entonces a partir de ahí comienza la alarma y entonces comienzan a desacreditar al abogado e inclusive a hacer un avasallamiento para que se procedan a querellar por estafa contra él. O sea, utilizando los medios. Sí, adelante, doctor. Sí, pero el pero no es cuestionando lo que usted declara, no, al contrario. Hay un libro por ahí que habla de la historia de la familia Rosario y de cómo en el 1824 ya esa familia tenía parte del oro depositado en los bancos europeos. Según la historia que escribe el señor Murray, algo por ahí que habla de la historia de los Rosarios. Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa mayormente es concentrarnos en el recurso de apelación del doctor Johnny Portorreal, en el entendido de que estuvimos leyendo el expediente y hay una certificación del propio, de una de las direcciones de las instituciones que dice que la orden de arresto con que se arrestó al señor Johnny Portorreal no se corresponde con el nombre de él. Correcto. ¿Cómo es posible esto? La introducción la introducción al tema me obligaba a hablar del origen del proceso. Claro. Entonces, hubo una sentencia luego de la calificación del expediente contra el abogado y otras personas que estaban encartadas en el mismo expediente, de las cuales varias fueron descargadas, correcto, y pues contra el doctor Portorreal y otra de las abogadas. Ya pesaban 2 calificaciones de estafa, supuesta estafa, y de ley de armas. Pero lo de la ley de armas fue ya la sentencia definitiva, porque consideraron que fue la mayor de las 2 calificaciones, la que aplicaba no era la estafa, sino la ley, sobre la ley de armas y municiones, porque sí, nosotros conocemos eso, que el Código Penal nuestro contempla que cuando convergen, con una sola conducta convergen 2 infracciones, por ejemplo, ley de armas, independientemente de, no estamos hablando de que sea verdad o no mentira, por ejemplo, y la estafa, se le aplica el tipo penal que contenga más pena, en el entendido de que aquí no hay cúmulo de pena. Entonces, no hay cúmulo de pena, entonces se le aplica la infracción de mayor peso punitivo, que fue el porte ilegal de armas de fuego, en el caso del señor Johnny Portorreal. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos es, sí, independientemente de que lo haya hecho o no lo haya hecho, hay una prueba que se obtuvo un arresto que se hizo de manera ilegal. Correcto. Porque en el mismo caso de Jean Alain Rodríguez, fíjese que ahora fue condenada. Migración fue condenado en el caso de Jean Alain,
porque el artículo 40 de la Constitución es claro y te dice que nadie puede ser detenido si no es con una orden Si de no por arresto una orden, motivada correcto, por un juez o un flagrante delito. correcto. Entonces, en el caso del señor Johnny Puerto Real, a mí me extraña Hay una orden de arresto que fue falsificada. ejecutada, firmada, falsificada, y Claro. fue inclusive una firmada por la secretaria cuando es el juez que debe firmarla, y además fue falsificada, como usted acaba de decir. O sea, la certificación de esa orden de arresto habla y dice que el arresto fue hecho en base al dispositivo de esa certificación, establece que fue hecho en base a la orden de otra persona, la orden de arresto de otra persona, y no que no corresponde a la del doctor Puerto Real Reyes. Además, y no quiero dejar cosas atrás porque la pregunta me obliga a aclarar la situación, pero el tema que estaba tratando quiero termine. sí. Entonces, ya que entramos ahí, aparte de eso, al doctor Puerto Real, dicho por los propios actores que realizaron la persecución contra el doctor, el Ministerio Público no tenía persecución contra el abogado, no tenía ejecución de arresto contra el abogado. Ellos mismos lo dijeron. Sí. Un coronel se lo dijo. La magistrada que inició el proceso se lo dijo a ellos. Evelyn García, según testimonios probatorios que nosotros tenemos. Entonces, un allanamiento realizado a las 4 de la madrugada, dicho por uno de los participantes civiles, un allanamiento donde se violó todo el debido proceso, saltaron paredes, incluyeron un delincuente que estuvo preso en la Victoria y que estaba firmando por porte ilegal de armas, que dejó de firmar también, y ese delincuente fue utilizado, se dice que estaba cometiendo inclusive atracos, había recibido unos 7 disparos por el ICRIM, estaba vivo de casualidad, y aún así ese señor, ese individuo, lo usaron para penetrar hasta la habitación del abogado y su señora esposa, que es una abogada también, una adolescente de 12 años, penetraron a su habitación, lo expusieron a ese abogado que tiene una condición privilegiada, como ustedes los abogados, ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, lo expusieron, publicaron sus fotos y videos con él semidesnudo, inclusive en la salita cuando sale en pantalón corto y sin camisa. Fue totalmente un arresto ilegal totalmente. Vejatorio, aparte de lo dicho, que no fue hecho en base a una orden de arresto correcta, sino con un dispositivo que no correspondía a él, o sea, con una orden de arresto que no correspondía a él. Aparte de que usaron un fiscal que era un ayudante fiscal, o sea, que no estaba oficialmente destinado para llegar luego a ese allanamiento, luego en la hora correspondiente. Pero yo quiero establecer el asunto por el cual está cumpliendo prisión, y lo consideramos un preso político del Estado. Cuando hablamos del Estado no hablamos del gobierno, hablamos del Estado, aunque otros actores estén perteneciendo a ese entramado que ejecutaron ese arresto del abogado, por los altos intereses que este caso envuelve. Y de alguna manera no llevaron prueba de arma al tribunal. No existe un arma incautada, ni la llevaron. Hablan de una cápsula de pistola 9 milímetros y una culata de una arma larga que él posee, y las 2 licencias fueron depositadas en el conocimiento de la medida de coerción, pero ni las municiones fueron llevadas al tribunal. Las 2 licencias de sus armas de fuego, una de una pistola 9 milímetros y una de una escopeta calibre 12 reglamentario, se depositaron y se desaparecieron del expediente. Se lleva al momento de la presentación de prueba. Cuando ejecutaron la sentencia, le presentan a la jueza una certificación actualizada del Ministerio de Interior y Policía,
de que él poseía sus licencias de sus armas. La jueza no la cogió, alegando depósito ¿verdad? De prueba extemporáneo, y ella no acogió, y como quiera le cantaron 5 años por una cápsula de unos tiros de 9 milímetros encontrados en una casa que no correspondía a la de él, sino a la de un hijo de él, que fue abogado. Ese hijo de él murió de cáncer, trabajaba con él, fue abogado y tenía la licencia de esas armas, inclusive era miembro del DNI, que podía usar cualquier tipo de arma. O sea, donde al doctor Puerto Real lo arrestan y lo asaltan y lo secuestran, porque cuando hablamos de ilegalidad no podemos hablar de arresto, sino de secuestro. Donde a él lo arrestan, no se encontró ni un lapicero. Las actas de allanamiento no lo dicen. No consigna nada. Bueno, no consigna esto. Yo como Isabel Díaz quiero hacer una pregunta. ¿Qué tiempo él tiene preso? Y además también si dentro de eso, ¿qué se llevaron de la casa de él? ¿Qué encontraron como prueba que evidenciaran que él era el autor de esas armas? Y si que con esa arma se cometió algún hecho. Porque usted puede decir, yo me llevé esta arma, pero esta arma está involucrada en un homicidio, esta arma debe de estar involucrada en un hecho, pero que tú hagas un allanamiento y que encuentres un arma y que esa arma esté limpia, no implica que te lleven preso por esas armas, más si están a tu nombre. Claro, el doctor Puerto Real tiene 3 años y 5 meses, el 29 de diciembre ahora cumple 3 años y 6 meses guardando prisión. Se supone que la mitad de la pena que se cumple para salir en libertad. El de perdón 5 condicional, años, sí. correcto. En momento le negaron a él el conocimiento de sus apelaciones. Luego hubo un retardo, porque esto es con saña, porque él ha demandado al Estado Dominicano y a la Barrick Gold. Son demandas y sentencias contra la Barrick Gold, una de las mayores empresas mineras del mundo. Y nosotros tenemos la mina de mayor riqueza del mundo. El precio del barril, de la onza de oro, yo no voy a hablar del barril, de la onza de oro sobrepasa los 4.000 y pico de la onza dólares Troy. la onza Troy. 4.200 y pico la onza Troy. Sí. Y me gustaría saber qué significa esto en términos para esas personas que han sido despojadas de sus tierras. Sin dejar atrás lo que respecta a qué encontraron en la residencia, que decían que él estaba en un resort. No, Boca Chica no solamente tiene playa, Boca Chica tiene sectores de clase media y sectores de clase pobre. El doctor Puerto Real estuvo en una humilde vivienda alquilado durante más de un año, una casita de madera campestre. Duró más de un año en ese lugar con un contrato de alquiler, y él ahí en el allanamiento que le hicieron, ahí no encontraron, el acta de allanamiento está en blanco con lo que respecta a que ni siquiera un celular aparece ahí que le hayan encontrado. O sea que ahí no hubo armas, no le encontraron encima armas, no le encontraron una cápsula de munición, no se la encontraron a él, porque estamos hablando de que el anterior allanamiento se había hecho en la casa de un hijo de él, fue que encontraron una cápsula, una caja de cápsulas. Cápsulas que correspondían a un cargador de una pistola 9 milímetros y una culata y correspondía, ambos tenían sus licencias expedidas por el Ministerio Interior y Policía. Pero al expediente sometieron una certificación falsificada del Ministerio de Interior y Policía, donde decía que él no poseía licencia de armas. Isabel, tú... No, lo que le iba a decir era que entonces, ¿por qué está preso? Bueno, porque se supone que con lo que usted me está diciendo... Está preso, no hay razón de estar preso, porque en la sentencia se alegó que fue temporánea el sometimiento de la prueba de la certificación de la licencia de las armas. Pero en la apelación que fue solicitada, entonces se sometió a su debido tiempo la certificación de sus licencias de armas. Que ya no era temporánea. Y como quiera ratificaron la condena. Entonces con esto nosotros terminamos de decir
¿Cuántos abogados tiene el señor respecto- Puerto Real ahora en estos momentos? Con respecto a esto, nosotros por eso afirmamos, y como veníamos convencidos de que él es un preso político. El primer abogado preso político de República Dominicana y quizá de Latinoamérica o el mundo. El primero, ¿no? Aquí en tiempo de Trujillo eso era normal. Ahora lo que pasa es que en tiempo Volvimos entonces al tiempo de Trujillo. No me digas a mí que ahora en tiempo de democracia, que sea el primero, y tampoco no es el primero, no lo Sí, crea. sí. Aquí hay 80,000 sentencias, por ejemplo, con los trabajadores ganadas de la gente que trabaja en el SEA. Sí. Y a pesar de tener todas las sentencias ganadas, No lo aplican. no lo aplican. Entonces, aquí no es verdad que la democracia sea tan buena como dice. Ahí como vamos a dice lo que le la llaman fiscal. a la justicia parcial o imparcial, ¿verdad? Y a esto nosotros siempre vamos a responsabilizar, aunque nosotros tenemos ciertos lazos de acercamiento y amistad con el actual gobierno y el presidente Luis Abinader y el doctor Puerto Real, creo que con esos fines también estará dirigiéndose por alguna vía hacia el excelentísimo señor presidente de la República, que estuvo en la oficina de la Central del Derecho antes de ser presidente, valga la redundancia de decirlo, estuvo en la oficina de la Central del Derecho porque él y su señora esposa tenían un negocio en la avenida Duarte, cerca de la Hermano Pinzón, lo que no voy a reservar el nombre por asuntos Profesionales, sí. Entonces, tenía una tienda de muebles. Entonces, desde ahí hay un acercamiento y él giró una visita a la oficina de la Central del Derecho, donde inclusive hay fotos con él y todo eso. Y de alguna manera, nosotros entendemos que el presidente Abinader, en cierto modo, lo están... quizá él desconoce en la totalidad la problemática que pasa con el abogado Puerto Real Reyes, porque conocemos de procedimientos administrativos luego de la sentencia que se han evacuado soluciones a favor del abogado luego de encontrar cerca de 150 vicios en su expediente y que ha habido una orden en el penal de Najayo con respecto y en la justicia con respecto a la salida del abogado, y nos estamos terminando de convencer de que existe... ¿Y él está en una cárcel tan peligrosa como la de Najayo? Él está en la cárcel de Najayo en máxima seguridad. Es decir, que ni tan siquiera en una de las privilegiadas donde estaban los... No, porque aquí ustedes saben que los funcionarios y los exfuncionarios que estaban presos aquí, se derogó la ley de la disposición de andar con los vidrios oscuros, Sí. o sea, el impedimento, y desde allí pues ahí había en pasadas gestiones, habían ahí un libertinaje con los reclusos. Yo fui administrativo de la Dirección General de Prisiones en el año 95-96, yo conozco el sistema carcelario. Sí, pero hay unas cárceles que se hicieron para aquellos funcionarios que ustedes saben que tienen otra categoría. Aquí, que aquí los funcionarios son aquí, muchos exfuncionarios son presos de confianza. Aquí hay muchos exfuncionarios que son presos de confianza. Aquí los presos los sacaban en otras gestiones anteriores hasta jugar gallo. Fuera en la de ahora no. Bueno, yo no puedo... en la de ahora no. Yo estoy hablando lo que yo conozco. Yo no puedo pero hacer en la de ahora acusaciones. Mire, hay presos internos, que es lo que le llaman el término, que lo sacan a pelea de gallo fuera del penal. Hay muchos que están y lo mandan a CCR, que lo mandan a San Pedro de Macorís y lo mandan a otro lado, y de verdad es que ahí no hay ningún control de muchísimos presos. Correcto. Eso no es verdad. Yo creo que aquí con Roberto Santana se ha hecho, que de hecho ha ganado muchísima premiación a nivel internacional,
de modelos que tienen hasta su nombre de Ese cárcel. modelo, esta que está aquí, ayudó a construirlo, porque yo le escribía la propuesta al expresidente Leonel Fernández a través de, a través de la Fundación Eurovida Unida, que yo fui vicepresidente, y a mí nunca se me llamó, pero las propuestas fueron implementadas en la gestión del nuevo modelo penitenciario. Roberto Santana lo conocemos desde que era rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y fue también, fue funcionario de la Dirección General de Prisiones en el nuevo modelo, cuando el expresidente Leonel Fernández. Yo espero que ahora en esta Parra, que ya llevaron los primeros presos, ahora que llevaron los primeros presos, y que le van a pagar un salario, que van a trabajar, que, muchísimas cosas. Yo espero que desde ahí lleven a los presos como ese abogado y como otros que son profesionales. Realmente ya es lo que hay que darle libertad. Mira, yo estoy diciendo, pero oiga, que hay que llevar a presos. Déjeme decirle algo. Quien propone el trabajo penitenciario, quien se hace eco y quien elabora un proyecto ha sido esta persona. Y antes del presidente ser candidato siquiera, no presidente, candidato oficial en el PRM, yo me reuní con él en la casa del ex general Rojas Tabar, que descanse en paz, y ahí me reuní con él. Yo le entregué, de 3 propuestas, le entregué 2 a él para que él la asumiera. La hizo pública las 2, y una fue construir 4 cárceles en el Gran Santo Domingo, 4 nuevas cárceles. Él lo hizo público, y lo que le dijeron que no había dinero para hacer nuevas cárceles. Pero de ahí es que sale la construcción de la cárcel de Las Parras, para trasladar los reclusos de la Victoria, de la cárcel vieja de la Victoria, hacia Las Parras.